El cristal del iPhone se quebró cuando Carlos Montoya lo arrojó contra el escritorio de Caoba. Las notificaciones no paraban de llegar. 3 proyectos inmobiliarios al borde del colapso, su exesposa exigiendo más pensión y ahora su único hijo cancelando la cena del viernes otra vez. Señor Montoya, el consejo está esperando, interrumpió Lucía, su asistente, desde el intercomunicador. Que esperen. Carlos se aflojó la corbata italiana y contempló el panorama desde el piso 42 de la torre corporativa. México DF se extendía ante él como un imperio de concreto y cristal, un imperio que había ayudado a construir durante los últimos 20 años. Señor Montoya, insisten en que es urgente. La voz de Lucía sonó más tensa esta vez. Tomó el iPhone agrietado y revisó los mensajes. El proyecto en Polanco estaba paralizado por protestas vecinales. Los inversionistas árabes amenazaban con retirar el financiamiento del centro comercial en Santa Fe y el complejo residencial en Lomas tenía problemas estructurales. Su teléfono personal vibró. Era un mensaje de Sebastián, su hijo. Papá, lo siento. Tengo un examen importante el sábado. ¿Podemos dejarlo para la próxima semana? Carlos tecleó una respuesta automática. Claro, hijo. Estudia mucho. Era la tercera cancelación este mes. El intercomunicador sonó nuevamente. Don Carlos, el licenciado Ramírez, dice que si no se presenta en 5 minutos, cancelarán el proyecto de Oaxaca. Oaxaca, el único proyecto que aún le provocaba algo parecido al entusiasmo. Una oportunidad de expandirse al sur, de construir algo diferente a los rascacielos de cristal que había multiplicado por toda la capital. Se puso el saco Armani y recogió su maletín. En el espejo del baño privado de su oficina, observó las canas que comenzaban a poblar sus sienes y las arrugas que se marcaban alrededor de sus ojos. A sus 45 años, Carlos Montoya lo tenía todo y nada al mismo tiempo. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, los empleados se apartaban a su paso, murmurando saludos que él apenas reconocía. Su nombre aparecía en revistas de negocios, en rankings de empresarios exitosos, incluso en columnas de sociales. El rey Midas de los bienes raíces, lo había llamado Forbes México el mes pasado. Antes de abrir la puerta de la sala de juntas, su teléfono vibró una última vez. Era un correo de su abogado. Los papeles del divorcio finalmente estaban cerrados. Teresa, su exesposa, había aceptado los términos después de 2 años de negociaciones. Carlos respiró hondo y empujó la puerta. 12 rostros se giraron hacia él, esperando explicaciones, soluciones, decisiones. Era el momento de ser quien todos esperaban que fuera, el empresario implacable, el negociador astuto, el líder visionario. Señores, dijo con voz firme, lamento la demora, hablemos de Oaxaca. En la pantalla, las imágenes del proyecto se sucedían una tras otra. Un desarrollo turístico de lujo, hoteles boutique, centros comerciales con marcas internacionales, la modernidad llevada al corazón del México tradicional. El gobernador está impaciente, comentó Ramírez. Necesitamos que vayas personalmente a cerrar los últimos detalles. Carlos asintió, mientras una sensación de alivio lo invadía. Oaxaca, quizás era exactamente lo que necesitaba, alejarse de la ciudad, de las juntas interminables, de los restaurantes de moda donde cenaba solo. Salgo mañana mismo, respondió, y por primera vez en el día esbozó algo parecido a una sonrisa. El avión privado aterrizó en el aeropuerto de Oaxaca bajo un cielo despejado de marzo. Carlos rechazó la limusina que la empresa local había enviado y optó por un Audi negro más discreto. Mientras el chofer conducía por las calles empedradas del centro histórico, notó que su celular había perdido 2 barras de señal. ¿Problemas con la cobertura?, preguntó el chofer Manuel mirándolo por el retrovisor. Aquí nos manejamos diferente, don Carlos. A veces es mejor. El hotel boutique donde se hospedaría ocupaba una antigua casona del siglo XVIII. En el lobby, una recepcionista le entregó las llaves de la suite principal, mientras intentaba explicarle que el wifi podría ser intermitente. Don Carlos, Manuel interrumpió antes de despedirse, si me permite una sugerencia, para la cena, evite los restaurantes del hotel. A 2 cuadras hay un lugar, la cocina de Elena. Es diferente. Carlos se instaló en la suite y trató de concentrarse en la videollamada con sus ejecutivos en México DF, pero la conexión se cortaba constantemente.
Después del tercer intento fallido, cerró la laptop con frustración. El reloj marcaba las 20:30 cuando decidió seguir la recomendación del chofer. Las calles del centro histórico estaban animadas con turistas y locales. El aire olía a chocolate y mezcal. A lo lejos, la música de una marimba flotaba en el aire templado. La fachada de la cocina de Elena era modesta. Paredes de cantera rosa, macetas con bugambilias y un letrero discreto tallado en madera. Nada que ver con los restaurantes de diseñador que frecuentaba en Polanco. Una mesera joven lo recibió con una sonrisa. ¿Mesa para uno, señor? Sí, por favor. Lo siento, estamos llenos, respondió señalando las mesas ocupadas. Pero puede sentarse en la barra. Ahí tendrá mejor vista de la cocina. Carlos dudó. No recordaba la última vez que había comido en una barra. La chef está preparando chile en nogada fuera de temporada, añadió la mesera. Es su especialidad. Algo en la manera en que pronunció la chef llamó su atención. Se dejó guiar hasta la barra de madera pulida que daba directamente a una cocina abierta. El aroma a especias y hierbas frescas lo envolvió. Y entonces la vio. Estaba de espaldas, concentrada en una olla de barro. Su cabello negro, recogido en un moño alto, dejaba ver una nuca que el tiempo no había logrado borrar de su memoria. Sus movimientos eran precisos, elegantes, como si dirigiera una orquesta invisible. Cuando ella se giró para dar instrucciones a su equipo, Carlos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Elena, 25 años habían pasado, pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, expresivos, del color del café recién tostado. Algunas canas plateadas se entretejían en su cabello negro y pequeñas arrugas marcaban las comisuras de sus labios cuando sonreía a sus cocineros. El tiempo se detuvo mientras los recuerdos lo golpeaban como una avalancha. Las tardes en la cafetería de la UNAM, sus sueños compartidos sobre abrir un restaurante juntos, el último beso en la terminal de autobuses cuando él partió a Monterrey, persiguiendo una oportunidad que cambiaría su vida. Elena se acercó a la barra para supervisar unos platos, y por un instante sus miradas se cruzaron. La vio parpadear, como si tratara de ahuyentar una alucinación. Su mano, que sostenía una cuchara de madera, se detuvo en el aire. «¿Carlos?», susurró, y en esa única palabra se condensaron 25 años de ausencia. El bullicio del restaurante se desvaneció. Solo existían ellos dos, separados por una barra de madera y un cuarto de siglo de decisiones que los habían llevado por caminos diferentes. «Hola, Elena», respondió él, y su voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. «Ha pasado tiempo». «Mariana», llamó Elena a la mesera joven que lo había recibido. «Atiende la cocina un momento». La muchacha asintió, mirando con curiosidad a Carlos antes de ocupar el lugar de su madre. Elena se quitó el mandil y salió de la cocina, haciendo un gesto para que la siguiera hasta una pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. «De todos los restaurantes en Oaxaca», comenzó Elena, cerrando la puerta tras ellos. «Tu chofer me lo recomendó», interrumpió Carlos. «No tenía idea. El espacio era reducido, apenas suficiente para un escritorio antiguo cubierto de facturas, recetas manuscritas y una laptop desgastada. Las paredes estaban decoradas con diplomas de cocina y fotografías. Elena en diferentes cocinas, con chefs reconocidos, recibiendo premios. «¿Qué haces en Oaxaca?», preguntó ella cruzando los brazos. «Negocios, un proyecto nuevo». «Ah, sí, el desarrollo turístico». Su tono se endureció ligeramente. «Sale en todos los periódicos locales». Carlos notó una foto sobre el escritorio. Elena abrazando a la mesera joven, ambas sonriendo frente a la fachada del restaurante. La chica tenía sus mismos ojos. «¿Tu hija?» «Mariana», confirmó Elena. «Tiene 19. Se parece a ti». «Se parece a su padre», corrigió ella. «Antonio falleció hace 5 años». Un silencio incómodo llenó la pequeña oficina. A través de la puerta llegaban los sonidos de la cocina, el chisporroteo del aceite, las voces de los cocineros, el tintineo de platos y cubiertos. «Lo siento», dijo Carlos, y lo decía en serio. «Fue hace tiempo». Elena se sentó en el borde del escritorio. «La vida sigue. El restaurante nos mantiene ocupadas. Es impresionante lo que has logrado. ¿Te sorprende?». Había un dejo de desafío en su voz. «No», respondió él con sinceridad. «Siempre supe que lo lograrías». Elena lo estudió en silencio. Carlos se preguntó qué veía.
al estudiante ambicioso que había amado hace 25 años o al empresario en que se había convertido. Mamá, Mariana asomó la cabeza por la puerta. El chef Ramírez está al teléfono. Dice que es sobre el festival. Debo volver, dijo Elena enderezándose. Tu cena va por cuenta de la casa. No es necesario. Insisto, lo interrumpió. Prueba el chile en nogada. Sigue siendo tu favorito, ¿no? Antes de que pudiera responder, Elena había salido de la oficina. Carlos la siguió hasta el comedor, donde su lugar en la barra seguía esperando. Desde ahí observó cómo ella retomaba el mando de su cocina, dirigiendo a su equipo con la misma pasión que había mostrado en las prácticas de la universidad. El chile en nogada llegó minutos después servido por Mariana. La presentación era perfecta, los colores de la bandera mexicana representados en el chile poblano, la nogada blanca y los granos de granada. Al primer bocado, Carlos cerró los ojos. El sabor lo transportó instantáneamente a aquella pequeña cocina donde Elena preparaba la receta de su abuela, insistiendo en que algún día la perfeccionaría. Cuando terminó, Elena había desaparecido en la cocina. Mariana le entregó una tarjeta del restaurante junto con un café de olla. Abrimos todos los días, dijo la joven con una sonrisa que le recordó demasiado a su madre, excepto los lunes. Carlos guardó la tarjeta en su cartera y salió a la noche oaxaqueña. El aire seguía oliendo a chocolate y mezcal, pero ahora también a recuerdos y decisiones pendientes. Carlos no pudo dormir esa noche. Sentado en el balcón de su suite, con una botella de mezcal apenas tocada, los recuerdos regresaron con la fuerza de un tren sin frenos. Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. El olor a café barato de la cafetería de la Facultad de Contaduría se mezclaba con el aroma de los libros usados. Elena estudiaba gastronomía en la Escuela de Hospitalidad y él Administración de Empresas. Se conocieron por un café derramado y una disculpa apresurada. «Perdón», había exclamado ella, intentando limpiar la camisa manchada con servilletas. Tenía prisa, la práctica de cocina. «¿Vas a compensarme cocinando algo?», se atrevió a bromear él. Elena lo miró sorprendida, una sonrisa formándose en sus labios. «¿Te atreverías a probar la comida de una estudiante de primer semestre?». Esa noche, en el pequeño departamento que Elena compartía con dos compañeras en la colonia Roma, probó el primer platillo que ella preparó para él: sopa de tortilla. No era una receta compleja, pero había algo especial en la forma en que ella combinaba los ingredientes, en cómo sus ojos brillaban mientras explicaba cada paso. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de sabores y sueños compartidos. Estudiaban juntos en la biblioteca, ella con sus libros de técnicas culinarias, él con sus textos de finanzas. Entre página y página planeaban el restaurante que algún día abrirían. «Se llamará Raíces», decía Elena, dibujando logotipos imaginarios en los márgenes de sus apuntes. «Cocina tradicional mexicana con un toque contemporáneo. Yo me encargaré de los números», respondía él, mostrándole proyecciones financieras en servilletas. «Tú serás la chef ejecutiva». Las prácticas de Elena en diferentes restaurantes de la ciudad se convirtieron en aventuras compartidas. Carlos la esperaba al final de sus turnos, a veces hasta la madrugada, solo para probar los nuevos platillos que había aprendido. Su primer beso supo a chocolate oaxaqueño. Fue después de que Elena ganara un concurso universitario de cocina tradicional. La encontró en las escaleras de la facultad, llorando de felicidad con el diploma en la mano. «Lo logré, Carlos, lo logré». La besó sin pensarlo, y el sabor del chocolate que había usado en su postre ganador aún permanecía en sus labios. Pero entonces llegó la oferta de Monterrey, una posición en una desarrolladora inmobiliaria importante, un salario que triplicaba cualquier expectativa para un recién egresado, la promesa de una carrera meteórica. «Podríamos intentar la distancia», sugirió Elena en la terminal de autobuses. «Solo serán unos meses hasta que me gradúe». «O podrías venir conmigo», respondió él. «Hay restaurantes en Monterrey, mejores oportunidades. Mi vida está aquí, Carlos, mi familia, mis contactos en la industria, todo por lo que he trabajado». El último beso supo a lágrimas y a promesas que ambos sabían que no podrían cumplir. Carlos se sirvió otro mezcal y miró la hora, 3:45 a.m. En unas horas tenía la primera reunión con los desarrolladores locales. Debería estar repasando números, estrategias, proyecciones. En cambio, sacó su teléfono y buscó la cocina de Elena en Internet.
Las reseñas eran excelentes. La mejor cocina tradicional oaxaqueña, un tesoro escondido. La chef Elena Ramírez mantiene vivas las recetas de nuestras abuelas. En una entrevista reciente, Elena declaraba: «Este restaurante es mi vida. Cada platillo cuenta una historia, preserva una tradición. No se trata solo de comida, se trata de nuestra identidad». Carlos cerró los ojos. El sabor del chile en nogada de esa noche persistía en su memoria, junto con el peso de 25 años de decisiones. El humo de los chiles tatemados se elevaba en espirales mientras Elena preparaba el desayuno antes de que el restaurante abriera. La cocina vacía era su refugio, el único momento del día en que podía pensar sin interrupciones. «¿Otra vez no dormiste?». Mariana entró bostezando, su uniforme escolar impecable. Vi la luz de la cocina encendida desde las 5. Elena continuó pelando los chiles en silencio. Su hija se sentó en la barra, observándola con esos ojos que eran idénticos a los de Antonio. «¿Quién era él, mamá?». «¿Quién?». «El señor de anoche, el del traje caro». Elena dejó el cuchillo y miró a su hija. «Carlos Montoya, un compañero de la universidad». «¿Solo un compañero?». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Elena recordaba. Después de la partida de Carlos a Monterrey, se había sumergido en su carrera. Prácticas profesionales, turnos dobles, cualquier oportunidad para aprender. Las cartas de Carlos llegaron durante un tiempo, cada vez más espaciadas, hasta que cesaron por completo. Conoció a Antonio en el restaurante donde hacía sus prácticas finales. Él era proveedor de productos orgánicos, un hombre sencillo con una sonrisa fácil y manos callosas de trabajar la tierra. No prometía fortunas ni edificios de cristal, pero tenía planes sólidos como la tierra que cultivaba. «Tu padre fue el mejor hombre que conocí», dijo finalmente Elena, sirviéndole a Mariana un plato de huevos con salsa de chile tatemado. «Me enseñó que el verdadero éxito está en hacer lo que amas». Antonio la había apoyado cuando decidió abrir su primer restaurante en Oaxaca. Vendió parte de sus tierras para la inversión inicial. «La tierra siempre da frutos», decía, «pero tu talento, Elena, eso es un regalo que no puede quedarse enterrado». Los primeros años fueron duros. Mariana era pequeña, el restaurante apenas cubría los gastos, y Antonio seguía trabajando sus tierras para mantener a flote el sueño familiar. Pero Elena se mantuvo firme, perfeccionando recetas, construyendo relaciones con proveedores locales, ganándose la confianza de la comunidad. El cáncer llegó sin avisar, como una helada temprana que quema los cultivos. Antonio se fue en meses, dejándola con una niña de 14 años y un restaurante que apenas comenzaba a despegar. «¿Sabes qué me dijo tu padre antes de irse?». Elena tomó la mano de su hija sobre la barra. «No dejes que nada te detenga, ni siquiera yo». Los años siguientes fueron de trabajo incansable. Mariana creció entre ollas y sartenes, aprendiendo el negocio desde dentro. El restaurante se convirtió en un referente de la cocina tradicional oaxaqueña. Los premios y reconocimientos llegaron, pero Elena nunca cambió su manera de cocinar. Simple, honesta, con respeto por los ingredientes y las tradiciones. «Es el empresario del proyecto nuevo, ¿verdad?». La voz de Mariana la trajo de vuelta al presente. «El que quiere construir hoteles de lujo». Elena asintió. «¿Vas a venderle el restaurante?». «¿Qué? No, claro que no. Doña Carmela vendió su tienda la semana pasada», continuó Mariana, «y los Ruiz están considerando ofertas por la panadería». Elena miró alrededor, las paredes de cantera, los utensilios heredados de su abuela, las fotografías de Antonio. Cada rincón guardaba una historia, un recuerdo, una razón para seguir. «Este lugar no está en venta», dijo con firmeza. «Es nuestro legado, tuyo y mío». El sol comenzaba a entrar por las ventanas. Pronto llegaría el personal. Comenzaría la preparación para el servicio del día. La vida seguiría su curso, como siempre. «Ve a la universidad», le dijo a Mariana. «Yo me encargo de abrir». Cuando su hija se fue, Elena sacó del horno las últimas hogazas de pan dulce. El aroma a canela y anís llenó la cocina, mezclándose con el humo de los chiles, creando esa fragancia única que era la firma de la cocina de Elena. Su cocina, su vida, su decisión. El sobre amarillo aterrizó sobre la mesa de juntas con un golpe seco. «Estos son los permisos que faltan, don Carlos», explicó el arquitecto Rivera. «Solo necesitamos su firma para comenzar la demolición del mercado viejo». Carlos hojeó los documentos sin realmente leerlos.
Su mente seguía en el chile en nogada de la noche anterior. 3 días habían pasado desde su encuentro con Elena, y cada comida en el hotel le sabía a cartón. ¿Y los locatarios?, preguntó, deteniendo su lectura en una cláusula sobre reubicación. Casi todos han aceptado la indemnización, respondió Jiménez, el abogado local. Solo quedan algunos resistentes. La junta se prolongó durante horas. Planos, presupuestos, cronogramas. Carlos asentía mecánicamente, mientras su estómago le recordaba que era hora del almuerzo. «¿Cenamos en el hotel para discutir los detalles pendientes?», sugirió Rivera al terminar. «Tengo otros planes», se excusó Carlos, ya caminando hacia la puerta. La cocina de Elena estaba llena como la noche anterior. Esta vez Mariana lo condujo a una mesa en la esquina cerca de la cocina. Desde allí podía ver a Elena trabajando, dirigiendo a su equipo con la misma precisión que recordaba de sus días universitarios. «¿Lo mismo de ayer?», preguntó Mariana, con una mezcla de cortesía profesional y cautela personal. «¿Qué me recomiendas tú?». «El mole negro. La receta es de mi abuela». El mole llegó 20 minutos después, servido por la propia Elena. Se sentó frente a él sin preguntar. 2 días seguidos, Carlos Montoya. La gente comenzará a hablar. «La comida del hotel es terrible». ¿Solo por eso? Sus miradas se encontraron sobre el vapor del mole. Había preguntas sin formular flotando entre ellos, 25 años de historias no contadas. «¿Por qué dejaste de escribir?», preguntó ella finalmente. «¿Por qué no respondiste mi última carta?». Elena se levantó bruscamente. «Prueba el mole antes de que se enfríe». Carlos la observó regresar a la cocina, sus movimientos tensos revelando que la pregunta había tocado una fibra sensible. El mole estaba perfecto, complejo, profundo, con ese equilibrio entre dulce y picante que solo años de experiencia pueden lograr. Regresó al día siguiente, y al siguiente. Cada vez, Elena se sentaba un momento más. Las conversaciones, inicialmente tensas, comenzaron a fluir. Hablaban de sus vidas, de los años perdidos, evitando cuidadosamente mencionar el pasado compartido. «¿Cómo está Teresa?», preguntó Elena una tarde, mientras le servía un mezcal añejo. «Divorciados. 2 años ya». «Lo siento». «No lo sientas. Fue lo mejor». El restaurante se convirtió en su refugio. Entre reuniones y negociaciones, encontraba paz en observar a Elena cocinar, en probar sus creaciones, en redescubrir sabores que creía olvidados. Mariana lo vigilaba con una mezcla de curiosidad y recelo, protectora como una leona joven. Los clientes habituales comenzaron a notarlo. El empresario de traje caro que aparecía todos los días, sentado siempre en la misma mesa, observando a la chef con ojos que hablaban de algo más que admiración culinaria. Una noche, mientras cerraban, Elena se sentó nuevamente en su mesa. «El proyecto del mercado», dijo sin preámbulos. «La gente está preocupada. Es progreso, Elena». «¿Progreso para quién?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, como el aroma del último mole de la noche. «No todo lo nuevo es mejor, Carlos», añadió ella levantándose. «Algunas cosas valen la pena preservarlas». Cuando salió esa noche, Carlos se preguntó si ella hablaba solo del mercado. Mariana despertó con el sonido familiar de ollas y sartenes. En la cocina, encontró a su madre preparando mole, algo que solo hacía cuando estaba preocupada. «Son las 4 de la mañana, mamá». Elena no respondió, concentrada en tostar almendras. El aroma dulce se mezclaba con el picante de los chiles. «Es por él, ¿verdad?», insistió Mariana. «Por el empresario». «Carlos», corrigió Elena sin dejar de trabajar. «Se llama Carlos». Mariana se sirvió café y observó a su madre. Conocía cada una de sus expresiones, cada gesto que delataba sus emociones. La había visto llorar en silencio frente a la foto de su padre, sonreír con orgullo en las graduaciones escolares, fruncir el ceño ante una salsa que no salía bien, pero esta expresión era nueva. «Cuéntame la verdad», pidió Mariana. «¿Qué fue él para ti?». Elena dejó las almendras y miró a su hija. «Fue mi primer amor, y el proyecto que está desarrollando podría afectar a todo el barrio. ¿Por eso viene todos los días? ¿Para convencerte de vender?». «No, no creo que sea por eso». Mariana pensó en las últimas 2 semanas, en cómo su madre se arreglaba más el cabello antes de salir a la cocina, en las miradas que compartían sobre los platos humeantes, en las conversaciones que se prolongaban hasta el cierre. «Vi las noticias», dijo Mariana. «Su proyecto destruirá el mercado donde compramos nuestros ingredientes.
Doña Josefina, don Miguel, todos tendrán que irse. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo dejas volver? Elena no respondió inmediatamente. Comenzó a moler las almendras tostadas, el sonido del metate llenando el silencio. Tu padre, dijo finalmente, me enseñó que las personas son más que sus decisiones, que siempre hay una historia detrás. Papá también me enseñó a defender lo nuestro, replicó Mariana. El sol comenzaba a asomarse cuando llegó el primer empleado. Mariana se puso el uniforme, preparándose para otro día de servicio. Antes de salir de la cocina, se detuvo. Ten cuidado, mamá. No quiero verte sufrir. Durante el almuerzo observó a Carlos en su mesa habitual. Notó cómo sus ojos seguían a su madre, cómo sonreía al probar cada platillo, cómo su postura se relajaba en este espacio tan diferente a su mundo de trajes y juntas. ¿Qué te sirvo hoy?, preguntó Mariana, acercándose a su mesa. Lo que Elena recomiende. ¿Y si te dijera que ella recomienda que dejes en paz el mercado? Carlos la miró sorprendido. Era la primera vez que Mariana le hablaba directamente, sin la cortesía profesional de siempre. Es complicado, Mariana. No, no lo es. Es simple. Estás destruyendo el corazón de nuestro barrio. Se alejó sin esperar respuesta, sintiendo la mirada de su madre desde la cocina. Esa noche, mientras limpiaba las mesas, escuchó fragmentos de conversación entre Elena y Carlos. Tu hija me odia, decía él. Te juzga que es diferente, respondió Elena. Como todos aquí. Mariana pensó en su padre, en sus manos callosas y su sonrisa honesta, en cómo había construido algo hermoso con trabajo duro y amor verdadero. Este hombre, con su traje caro y sus proyectos millonarios, representaba todo lo contrario. ¿Ya viste quién está otra vez en el restaurante de Elena?, susurró doña Carmela, mientras acomodaba sus chiles en el puesto del mercado. El rumor se extendía como agua entre las piedras. Los locatarios del mercado viejo observaban con recelo cuando Carlos atravesaba las calles empedradas hacia la cocina de Elena. Los ancianos sentados en el zócalo movían la cabeza con desaprobación, mascullando sobre tiempos mejores. Dicen que fueron novios en la universidad, comentó la florista a una cliente mientras envolvía bugambilias, antes de que ella conociera a Antonio, que en paz descanse. Don Miguel, el carnicero que había surtido el restaurante desde su apertura, entró una mañana con el periódico en la mano. Elena, ¿has visto esto?, preguntó, extendiendo el diario sobre la barra. La nota hablaba del proyecto. Modernización del centro histórico promete impulsar el turismo de lujo. Las imágenes mostraban renders de edificios de cristal y acero, hoteles boutique, restaurantes de autor. No es el Carlos que conocí, murmuró Elena doblando el periódico. Los proveedores comenzaron a llegar más temprano, compartiendo información en voz baja mientras entregaban sus productos. Algunos ya habían recibido ofertas por sus locales, otros hablaban de resistir, de organizarse. Mi familia ha vendido quesos aquí por 3 generaciones, dijo doña Lucía dejando su entrega semanal. ¿Dónde voy a ir ahora? El padre Francisco, después de su café matutino, se detuvo en la cocina. El dinero no lo es todo, Elena. Esta comunidad te vio crecer, apoyó tu sueño, lloró con la partida de Antonio. Las palabras del sacerdote resonaron en su mente mientras preparaba el mole para el servicio del día. Cada ingrediente tenía una historia. Los chiles de don Pedro, las especias de la tienda de los Ruiz, el chocolate de doña Mercedes. Carlos llegó esa tarde, como siempre, pero algo había cambiado. Las conversaciones en las mesas vecinas se apagaban a su paso. Las miradas lo seguían, no con la curiosidad inicial, sino con una mezcla de decepción y resentimiento. ¿Notaste algo diferente hoy?, preguntó a Elena cuando ella se acercó a su mesa. Es un pueblo pequeño, Carlos. Las noticias viajan rápido. No entienden que esto es una oportunidad. Más turismo, mejores ingresos. ¿Para quién? ¿Para las cadenas internacionales que reemplazarán nuestros negocios? Un grupo de jóvenes pasó frente al restaurante, pegando carteles. Salvemos el mercado viejo, no a la destrucción de nuestra historia. La tensión creció en las siguientes semanas. Los clientes habituales comenzaron a preguntarle a Elena directamente. ¿Estaba de su lado o del lado de los desarrolladores? ¿Vendería el restaurante también? Había olvidado quién era. Una noche, después del cierre, encontró una nota deslizada bajo la puerta. Antonio estaría decepcionado. Las palabras la golpearon como una bofetada. Se sentó en la barra vacía, recordando las promesas que había hecho, no solo a Antonio,
sino a toda la comunidad que la había ayudado a construir su sueño. El teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. ¿Podemos hablar? Es importante. Elena miró alrededor. Las paredes que guardaban tantas historias, las mesas donde familias enteras habían celebrado ocasiones especiales, la cocina donde había enseñado a Mariana los secretos de sus recetas. Respondió con dedos temblorosos. Mañana, después del servicio. ¿Aceptarías ser nuestra chef ejecutiva? Las palabras de Carlos resonaron en la oficina vacía. El nuevo desarrollo necesitará un restaurante insignia, alguien que entienda la esencia de Oaxaca. Elena permaneció inmóvil, las llaves del restaurante aún en su mano. El servicio había terminado hace una hora, y el silencio de la noche se colaba por las ventanas. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad, un espacio más grande, mejor equipado. Podrías alcanzar una estrella Michelin. ¿Y qué pasará con este lugar? Carlos se acercó al escritorio, tomando la fotografía de Elena y Mariana. Podríamos incorporarlo al proyecto, renovarlo, expandirlo, transformarlo, interrumpió Elena, convertirlo en algo que no es. El mundo cambia, Elena. Tenemos que adaptarnos. ¿Cómo te adaptaste tú? Su voz se endureció. ¿Construyendo muros de cristal sobre las vidas de otros? Carlos dejó la fotografía y sacó un sobre de su maletín. Al menos mira los planos. El concepto... No vine a ver planos, cortó Elena. Vine a decirte que no puedes seguir viniendo aquí. El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas. ¿Por qué? Porque cada vez que te sientas en esa mesa, traicionó a mi gente, a mi hija, a la memoria de Antonio. Elena, 25 años, Carlos, continuó ella. 25 años construyendo algo real, no un emporio, no un imperio de cristal, algo vivo, algo que alimenta no solo estómagos, sino almas. Se acercó a la ventana. En la calle oscura, las luces del mercado viejo brillaban tenuemente. Algunos locatarios trabajaban hasta tarde, preparando masa para el pan del día siguiente, seleccionando verduras para los primeros compradores. Tu última carta, dijo súbitamente. Preguntaste por qué no la respondí. Carlos se tensó visiblemente. La recibí el día que Antonio me pidió matrimonio. Escribía sobre tu primer proyecto exitoso, sobre el departamento que habías comprado en Polanco, sobre cómo todo estaba saliendo según lo planeado. Se giró para mirarlo. Esa noche entendí que habíamos elegido caminos diferentes. Tú construías hacia arriba, hacia las nubes. Yo echaba raíces, profundas, en la tierra. Los dos tuvimos éxito, argumentó Carlos. ¿Éxito? Elena rió suavemente. ¿Qué es el éxito, Carlos? ¿Demoler el mercado donde mi hija aprendió a seleccionar chiles? ¿Donde Antonio me enseñó a distinguir el punto exacto de madurez de un aguacate? Se acercó a él, sus ojos brillantes en la penumbra. Vete, por favor. Vuelve a tus juntas, a tus proyectos, a tu mundo de números y proyecciones, pero déjanos conservar el nuestro. Carlos la miró largamente, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. ¿Es tu última palabra? No, respondió Elena. Mi última palabra es gracias por recordarme quién soy y por qué estoy aquí. Cuando la puerta se cerró tras él, Elena se sentó en su escritorio y lloró. No por el amor perdido hace 25 años, sino por el que acababa de rechazar nuevamente, esta vez con la certeza de que era lo correcto. El aviso llegó en forma de carta certificada un martes por la mañana. Elena la encontró bajo la puerta del restaurante, el membrete oficial del municipio, destacando contra el papel blanco. Se le notifica que el edificio donde opera su establecimiento será sujeto a evaluación para potencial adquisición como parte del proyecto de renovación urbana. Las manos le temblaban mientras leía. No era solo una carta, era una amenaza apenas velada. ¿Mamá? Mariana la encontró sentada en la barra, la carta arrugada entre sus dedos. ¿Qué pasa? Quieren el restaurante. La noticia se propagó como fuego. Antes del mediodía, una procesión de vecinos y clientes habituales comenzó a llegar. Don Miguel trajo carne extra sin cobrar. Doña Mercedes apareció con sus mejores tabletas de chocolate oaxaqueño. La florista dejó un ramo de bugambilias con una nota. Estamos contigo. No pueden obligarte a vender, insistió el padre Francisco durante su visita vespertina. Este lugar es patrimonio del barrio, pero Elena conocía la realidad. Había escuchado suficientes historias de otros negocios, de cómo la presión aumentaba gradualmente. Inspecciones sorpresa,
problemas con los permisos, multas inexplicables. Durante el servicio de la noche, notó que la mesa de Carlos permanecía vacía. No había vuelto desde su última conversación, hacía una semana. «Señora Elena», interrumpió José, el lavaplatos más antiguo, «hay periodistas afuera. Efectivamente, 2 reporteros locales esperaban en la puerta. ¿Qué opina del proyecto de renovación? ¿Es verdad que rechazó una oferta millonaria? ¿Tiene algo que ver su relación personal con Carlos Montoya?» Elena cerró la puerta sin responder. En la cocina, su equipo la miraba expectante. «Nada cambia», anunció atándose el mandil. «Seguimos trabajando». Pero esa noche, mientras preparaba el mole, cada movimiento parecía más pesado. Las recetas que conocía de memoria ahora requerían toda su concentración. El sabor del miedo se mezclaba con las especias. Mariana la encontró llorando sobre una olla de frijoles refritos a las 2 de la madrugada. «No voy a permitir que nos quiten esto», dijo su hija, abrazándola. «Papá no lo permitiría». Elena se secó las lágrimas y miró a su alrededor. Los azulejos desgastados que Antonio había instalado con sus propias manos, la mesa donde Mariana había hecho su tarea entre servicios, la cocina donde había preparado su primer mole completamente sola. «Tu padre decía que la tierra siempre da frutos», murmuró, «pero también decía que hay que defenderla». Se enderezó, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Llama a don Miguel, a doña Mercedes, a todos. Es hora de organizarnos». La carta del municipio seguía sobre la barra, pero ya no provocaba miedo. Ahora era un llamado a la acción, un recordatorio de que algunas cosas valen la pena ser defendidas. El amanecer encontró a madre e hija preparando café para la primera reunión de resistencia. El aroma se mezclaba con el olor a pan recién horneado del mercado, con la promesa de un nuevo día y una batalla por comenzar. Carlos observaba desde su ventana del hotel los carteles que empezaban a cubrir las fachadas del barrio. «No al desalojo», «Salvemos nuestro patrimonio», «El mercado no se vende». Su teléfono no paraba de vibrar, mensajes de la desarrolladora, correos urgentes, llamadas perdidas de México DF. La noticia de la resistencia del barrio había llegado a los medios nacionales. «Don Carlos», interrumpió Rivera, entrando sin tocar, «la situación se está complicando. El banco amenaza con retirar el financiamiento si no resolvemos esto pronto». En su escritorio, el periódico local mostraba una fotografía de Elena encabezando una reunión de comerciantes. «Chef local lidera movimiento contra proyecto turístico», rezaba el titular. «¿Intentó hablar con ella otra vez?», preguntó Rivera. Carlos no respondió. En cambio, tomó su saco y salió a caminar. Sus pasos lo llevaron inevitablemente hacia la cocina de Elena. El restaurante estaba cerrado, pero podía ver movimiento dentro. A través de la ventana, distinguió a Elena hablando con un grupo de personas. Su rostro mostraba la misma determinación que recordaba de sus días universitarios. Un hombre mayor salió del restaurante, casi chocando con él. «Ah, el empresario», dijo con desdén. «¿Viene a ver qué más puede destruir?» «Don Miguel», la voz de Elena sonó desde la puerta. «Yo me encargo». El carnicero se alejó, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Carlos. «No deberías estar aquí», dijo Elena. «Podemos encontrar una solución». «¿Cuál? ¿La que beneficie a tus inversionistas? La que nos beneficie a todos». Elena soltó una risa amarga. «¿Sabes qué me dijo Mariana anoche? Que su padre estaría orgulloso de mí. No por el restaurante, no por los premios, sino por defender lo que creemos». Carlos dio un paso hacia ella. «Elena, el proyecto va a suceder con o sin mi intervención. Al menos déjame ayudarte ¿a qué? ¿A vender mi alma? ¿A traicionar a mi comunidad? ¿A sobrevivir?». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos. Mariana apareció en la puerta cargando cajas con pancartas. «Mamá, doña Mercedes trajo más». Se detuvo al ver a Carlos. «¿Qué hace él aquí?». «Ya se iba», respondió Elena girándose para entrar. «Elena, por favor». «Adiós, Carlos». La puerta se cerró suavemente, pero el sonido resonó como un disparo en el callejón vacío. A través del vidrio, vio a madre e hija abrazarse brevemente antes de volver al trabajo. Mientras caminaba de regreso al hotel, notó que sus zapatos italianos estaban cubiertos del polvo de las calles empedradas, el mismo polvo que Elena y su gente se negaban a sacudir de sus vidas. Su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de México DF.
Necesitamos una solución definitiva. El consejo espera respuestas mañana. Carlos se detuvo en medio de la calle, el peso de las decisiones pendientes sobre sus hombros. En algún lugar, una campana de iglesia comenzó a sonar, su eco rebotando entre los edificios coloniales que su proyecto amenazaba con transformar. La reunión del consejo se desarrollaba en el salón principal del hotel. Carlos escuchaba las voces alteradas de los inversionistas mientras su mente vagaba hacia el aroma del mole que no había probado en días. «Los medios están destrozándonos», espetó Ramírez arrojando varios periódicos sobre la mesa. «Desarrollo amenaza patrimonio cultural. Corporación intenta desplazar comerciantes locales». «¿Y la chef?», preguntó García, el representante del banco. «¿La que está liderando la resistencia?» «Elena Ramírez», respondió Carlos mecánicamente. «Necesitamos neutralizarla», continuó García. «Ofrecer una cantidad que no pueda rechazar. No está a la venta. Todo está a la venta, Montoya. Es cuestión de encontrar el precio correcto». Carlos se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Desde allí podía ver el mercado viejo, bullendo de actividad. Una mujer regateaba el precio de los chiles, mientras su hijo probaba dulces tradicionales. Un anciano enseñaba a su nieto a seleccionar aguacates maduros. «¿Qué estamos construyendo realmente?», preguntó súbitamente. «¿Disculpa?». Ramírez lo miró confundido. «Hoteles boutique, restaurantes de moda, tiendas de lujo». «¿Para quién?». «Para el futuro, Montoya», respondió García. «El progreso es inevitable». Carlos recordó las palabras de Elena. «Algunas cosas valen la pena preservarlas». Pensó en el sabor del chile en nogada, en las historias detrás de cada platillo, en la manera en que la comida conectaba a las personas con sus raíces. «Tal vez nos equivocamos», dijo finalmente. «Perdón, el proyecto, el enfoque, todo». Los inversionistas intercambiaron miradas preocupadas. «Carlos», intervino Rivera suavemente, «hay millones invertidos, contratos firmados». «Lo sé». Se giró hacia la mesa, enfrentando a los hombres que representaban el mundo al que había dedicado su vida. «Pero también sé que estamos destruyendo algo invaluable». «¿Por una cocinera?». La voz de García destilaba desprecio. «¿Por un puñado de comerciantes?». «Por el alma de una ciudad». El silencio que siguió fue roto por el sonido distante de una protesta. Las voces se elevaban desde el mercado, cantando consignas defendiendo su tierra. «Si no puedes manejarlo», advirtió García, «encontraremos quien lo haga». Carlos miró los planos extendidos sobre la mesa. Líneas limpias, ángulos perfectos, espacios asépticos que borrarían décadas de historia. «No será necesario», respondió recogiendo su maletín. «Renuncio». Las exclamaciones de sorpresa lo siguieron hasta la puerta, pero no se detuvo. Por primera vez en años, sus pasos tenían un propósito diferente al éxito corporativo. Mientras caminaba hacia el mercado, sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Teresa, soy Carlos. Necesito tu ayuda legal para deshacer un contrato». El sol de Oaxaca caía sobre los edificios coloniales, pintando las piedras de naranja. En algún lugar cercano, el aroma del mole se mezclaba con el sonido de las campanas de la catedral. Era hora de construir algo diferente. La noticia estalló como un cohete en las fiestas patronales. Carlos Montoya había renunciado al proyecto. Los periódicos locales especulaban sobre los motivos, mientras los vecinos del mercado celebraban con mezcal y chocolate caliente. Elena se enteró mientras preparaba el servicio del día. Mariana entró corriendo a la cocina con el periódico en la mano. «Mamá, mira esto». Pero antes de que pudiera leer el titular, la campanilla de la puerta sonó. Carlos estaba ahí, sin traje por primera vez desde su reencuentro, vistiendo una simple camisa blanca y jeans. «¿Podemos hablar?». El personal de la cocina contuvo la respiración. Mariana dio un paso adelante, protectora, pero Elena la detuvo con un gesto. En la oficina, una vez solos, el silencio pesó como plomo entre ellos. «¿Por qué?», preguntó finalmente Elena. «¿Recuerdas lo que me dijiste la primera vez que cociné contigo?». «Sobre el mole». Elena parpadeó, sorprendida por el giro de la conversación. «Te dije que el secreto no estaba en la receta, sino en la historia detrás de cada ingrediente. Durante años, creí que el éxito se medía en metros cuadrados y números en una cuenta bancaria», continuó Carlos. «Pero aquí, en tu cocina, redescubrí algo que había olvidado». «¿Qué cosa?». «Que el verdadero valor no está en lo que construyes,
sino en lo que preservas. Elena se apoyó en el escritorio, estudiando su rostro. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que todo vuelva a ser como antes? No, respondió Carlos. Espero que podamos construir algo nuevo, algo que respete lo que ya existe. Sacó unos documentos de su maletín. He estado trabajando con algunos inversionistas locales, pequeños empresarios que entienden el valor del patrimonio. ¿Qué propones? Un proyecto diferente, restaurar el mercado en vez de demolerlo, crear una escuela de cocina tradicional, preservar la esencia mientras mejoramos la infraestructura. Elena tomó los papeles, hojeándolos con cautela. ¿Y el consorcio? ¿Los contratos? Teresa, mi ex esposa, es una excelente abogada. Está manejando la parte legal. Un golpe en la puerta los interrumpió. Era Mariana. Mamá, don Miguel está aquí con los demás. Quieren saber qué está pasando. Elena miró a Carlos, luego a su hija. Diles que pasen. Todos deben escuchar esto. Minutos después, la pequeña oficina estaba llena. Don Miguel, doña Mercedes, el padre Francisco, los locatarios del mercado. Carlos presentó su nueva propuesta, respondiendo preguntas, escuchando sugerencias. ¿Y quién garantiza que cumplirás?, preguntó don Miguel. Ustedes, respondió Carlos. Quiero formar un consejo comunitario que supervise cada decisión. Las discusiones se prolongaron hasta el anochecer. Cuando el último vecino se fue, Elena y Carlos quedaron nuevamente solos. Esto no arregla todo entre nosotros, dijo ella suavemente. Lo sé, y no significa que confíe completamente en ti. También lo sé. Elena se acercó a la ventana, observando las luces del mercado. Pero es un comienzo, susurró. 3 meses habían pasado desde aquella reunión en la oficina de Elena. El mercado viejo bullía de actividad mientras los trabajos de restauración avanzaban gradualmente. Los andamios se entremezclaban con los puestos tradicionales y el sonido de las herramientas se mezclaba con el regateo cotidiano. ¿Ves esa viga?, explicaba don Miguel a Carlos señalando el techo del mercado. Mi abuelo la colocó en 1942. Ahora tus arquitectos dicen que puede durar otros 80 años con el tratamiento adecuado. El consejo comunitario se reunía cada semana en la cocina de Elena. Los planos se extendían sobre mesas que, horas después, servirían para la cena. Cada decisión se discutía, se argumentaba, se ajustaba según las necesidades reales de la comunidad. Los conductos de ventilación irán por aquí, señalaba Carlos en los planos. Mejorará la circulación de aire sin alterar la estructura original. Elena observaba estas reuniones desde la cocina, dividida entre la esperanza y la cautela. Carlos había cambiado, eso era evidente. Ya no era el empresario distante con trajes caros. Ahora caminaba por el mercado saludando a los locatarios por su nombre. Probaba las salsas de doña Mercedes. Aprendía de don Miguel los secretos para seleccionar la mejor carne. Una tarde, mientras Elena preparaba el mole para el servicio, Carlos entró a la cocina. Necesito tu opinión sobre algo. Le mostró los planos para la escuela de cocina tradicional. El proyecto ocuparía un edificio abandonado junto al mercado. Cada salón llevará el nombre de una cocinera tradicional local, explicó. Queremos que sea un espacio donde se preserve el conocimiento, donde las nuevas generaciones aprendan de las maestras del arte culinario oaxaqueño. Elena estudió los planos, notando los detalles, las cocinas diseñadas para respetar los métodos tradicionales, los espacios para el cultivo de hierbas, el área dedicada a la investigación y documentación de recetas ancestrales. ¿Quién dirigirá la escuela?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Esperaba que tú lo consideraras. Antes de que Elena pudiera responder, Mariana entró a la cocina. Mamá, los del banco están aquí. El préstamo para que Elena comprara el edificio del restaurante se había aprobado la semana anterior. Carlos había ayudado con los contactos, pero las negociaciones las había llevado ella misma. ¿Me acompañas?, preguntó Elena a Carlos. Mientras caminaban hacia la oficina, Elena recordó algo que Antonio solía decir. A veces el destino da vueltas largas para llevarnos exactamente donde debíamos estar. Los ejecutivos del banco extendieron los documentos sobre el escritorio. Elena firmó cada página con cuidado, consciente del peso histórico de cada rúbrica. Cuando terminó, uno de ellos le entregó las escrituras. Felicidades, señora Ramírez. El edificio es oficialmente suyo. Esa noche, después del cierre, Elena encontró a Carlos sentado en su mesa habitual. ¿Celebramos?,
preguntó él, levantando una botella de mezcal. Elena trajo 2 vasos y se sentó frente a él. Por los nuevos comienzos, brindó Carlos. Por las raíces que permanecen, respondió Elena. El mezcal ardió en sus gargantas, mientras la noche oaxaqueña envolvía el restaurante con su manto de estrellas y el eco lejano de una marimba. La escuela de cocina tradicional abrió sus puertas en una mañana de agosto. El aroma de copal se mezclaba con el de los chiles tatemados, mientras el padre Francisco bendecía las instalaciones. Elena, de pie junto a Mariana, observaba a las primeras alumnas, mujeres de diferentes edades, algunas enviadas por sus comunidades para preservar recetas centenarias. Las inscripciones superaron nuestras expectativas, comentó Carlos acercándose con una carpeta. Tenemos solicitudes hasta de Chiapas y Guerrero. El mercado restaurado vibraba con nueva energía. Los locales modernizados mantenían su esencia tradicional mientras ofrecían mejores condiciones para comerciantes y clientes. Don Miguel había expandido su carnicería para incluir un espacio donde enseñaba cortes tradicionales. Doña Mercedes ahora ofrecía talleres de chocolate oaxaqueño en un rincón acondicionado de su local. La cocina de Elena también había evolucionado. Sin perder su ambiente íntimo, ahora contaba con una cocina demostrativa donde los comensales podían observar la preparación de platillos tradicionales. «Tu padre estaría orgulloso», dijo Elena a Mariana una tarde, mientras su hija dirigía su primera clase en la escuela. Carlos aparecía regularmente, pero ya no solo para comer. A veces traía propuestas para nuevos proyectos comunitarios, otras veces simplemente se sentaba a escuchar las historias de los comerciantes más antiguos. Una noche, después de una clase especial sobre moles ancestrales, Elena lo encontró en la cocina vacía. «¿Intentando robar recetas?», bromeó. «Recordando», respondió él, señalando la estufa donde una olla de barro reposaba. «Aquí fue donde probé tu primer mole después de 25 años». Elena se acercó, revolviendo suavemente el contenido de la olla. «Las recetas son como la vida», dijo. «A veces necesitan tiempo para encontrar su punto exacto». Carlos la observó trabajar, notando cómo sus manos se movían con la misma gracia que recordaba de sus días universitarios. «¿Sabes qué es diferente ahora?», preguntó ella, sin dejar de cocinar. «¿Qué? Ya no estamos tratando de ser algo que no somos». El silencio que siguió estaba lleno de entendimiento. A través de las ventanas podían ver el mercado iluminado, los últimos comerciantes cerrando sus puestos, la vida del barrio fluyendo como siempre lo había hecho. «Mariana me pidió que le enseñe administración», comentó Carlos. «Quiere entender mejor el negocio». Elena sonrió. Su hija había comenzado a ver a Carlos de manera diferente desde que el proyecto de la escuela tomó forma. «La vida tiene formas curiosas de cerrar círculos», respondió sirviendo 2 platos de mole. «¿Probamos?». Se sentaron en la barra como tantas veces antes, pero algo había cambiado. Ya no había prisa, ni expectativas, ni roles que cumplir. Solo 2 personas compartiendo un plato de comida, una historia, un momento. El mole, como siempre, estaba perfecto. La celebración del primer aniversario de la escuela de cocina coincidió con la graduación de su primera generación. El patio central del mercado se transformó en un festín donde cada estudiante presentó un platillo tradicional reinterpretado. Mariana, quien había combinado sus estudios de gastronomía con las clases de administración de Carlos, presentó una versión innovadora del chile en nogada que hizo llorar a su madre. «Tiene tu toque», susurró Carlos a Elena mientras probaban el platillo. «Pero también tiene algo único, algo suyo». El mercado resplandecía bajo las luces de papel picado. Don Miguel cortaba cecina para los tacos mientras contaba historias de su abuelo. Doña Mercedes servía chocolate caliente en jícaras tradicionales. El padre Francisco bendecía cada puesto entre risas y abrazos. «¿Recuerdas cuando pensabas demoler todo esto?», preguntó Elena a Carlos mientras caminaban entre los puestos. «Parece otra vida». Se detuvieron frente al nuevo mural que decoraba la entrada del mercado, una obra colectiva que representaba la historia del barrio, desde sus orígenes hasta la reciente transformación. «El banco llamó esta mañana», comentó Carlos casualmente. «Quieren replicar el modelo en otros mercados tradicionales». «¿Y qué les dijiste?». «Que cada lugar tiene su propia receta. No se puede simplemente copiar y pegar». Elena sonrió, reconociendo sus propias palabras de tantas clases de cocina.
La noche avanzaba cuando llegaron a la cocina de Elena. El restaurante estaba cerrado al público, reservado para una cena especial con los graduados y sus familias. «Mamá», llamó Mariana desde la cocina, «¿puedo hacer los chiles en nogada para el servicio de mañana?» «Con una condición», respondió Elena, «que me dejes ayudarte». Carlos observó a madre e hija trabajar juntas en la cocina, sus movimientos sincronizados como en una danza familiar. En la barra, los documentos para el siguiente proyecto comunitario esperaban revisión, un centro cultural que conectaría la escuela de cocina con la biblioteca local. «¿Te quedas a cenar?», preguntó Elena mientras Mariana salía a buscar más granadas. «¿Tengo opción?». «Siempre la has tenido». Se miraron a través del vapor que ascendía de las ollas, 25 años de historia flotando entre ellos como el aroma del mole. «Mesa para dos, entonces», dijo Carlos. «Mesa para dos», confirmó Elena, y en su sonrisa había promesas que ya no necesitaban palabras. El reloj de la catedral marcó las 9, sus campanadas mezclándose con la música que flotaba desde el mercado. En la cocina, los chiles en nogada esperaban su momento mientras una nueva historia comenzaba a cocinarse, esta vez a fuego lento, con la paciencia que solo el tiempo y la vida pueden enseñar. En